Amén. Amén. Bien. Quiero tocar el tema de la creación. Indudablemente es un temazo muy amplio. Pero si lo ordenamos por pauta, como a mí me gusta hacerlo, ordenar las cosas por pauta, lograríamos tomar una mejor dirección al respecto. Y la pauta que tengo en esta tarde es hablar acerca de Adán. En el capítulo 1 del versículo 26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Y vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Pareciera que estuviera hablando de dos creaciones o de dos Adanes. Sin embargo, permítanme ahora entrar en la temática. En el capítulo 1, que ya lo leímos, está hablando del Adán que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Aquí hay algo importantísimo, lo tengo anotado, lo estoy buscando. Vamos a Juan 4:26. Evangelio según San Juan 4:26. Este es el encuentro, este capítulo trata del encuentro entre Jesús y la mujer que estaba allí en el pozo de Samaria. Pero esta conversación original, que ya hemos hablado bastante de ella, cuando Jesús conversa con la samaritana y Jesús rompe varios protocolos, entre ellos hablar con una samaritana cuando los judíos había un problema político fuerte entre ellos, entonces no se trataban entre sí. Pero Jesús rompe eso. Además de eso, era indecoroso en aquellos años que un hombre le hablase a la mujer, pero Jesús, él le dirige la palabra a la mujer y Dios va rompiendo, paso a paso, él va rompiendo varios protocolos. Le habla siendo samaritana, en circunstancias que los judíos no se trataban con los samaritanos. Le habla siendo un varón, en circunstancias que los varones no le hablaban a las mujeres, y comienzan a interactuar. Y también Jesús, en el Evangelio según San Juan, hace un discernimiento cuando le dice: ve a buscarme a tu marido. Esto es algo que el diablo no puede hacer. Ve a buscarme a tu marido, y la mujer le dice: no tengo marido, y Jesús le dice: bien has dicho, 5 has tenido, y comienza ahí toda una revelación. Y ahí la mujer ya comienza a identificarlo a Jesús como profeta. Gloria al Señor. Bien,
Entonces, dentro de todo ese contexto, la conversación sigue el tema de la adoración, que ya lo dije, en algún momento vamos a tocar el tema de la adoración, ¿ya? Porque ha sido muy distorsionado en las iglesias el tema o concepto de adoración, ¿ya? Entonces, entran en la conversación de lo que es la adoración y llegamos al versículo 20. 24 perdón, 24. Lo tenía mal anotado. Juan 4:24. Llegamos a esa parte donde dice, Dios, Jesús hablando, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero el tema es este. ¿Qué es lo que es Dios? Aquí está hablando Jesús. Jesús no dice Dios era, sino que dice en tiempo presente, Dios es espíritu. Y estábamos hablando acerca de Adán, cuando fue en el capítulo 1 hecho a imagen y semejanza de Dios, ese Adán era un ser totalmente espiritual. Esa es la razón también por la cual en Adán capítulo 2 ya se está hablando de un Adán formado del polvo de la tierra. Bien, pero lo otro que también es necesario que observemos, que en el capítulo 1, ahí se menciona, dice, que Dios los creó varón y varona. En circunstancias que en el capítulo 2 es cuando Dios hace dormir a Adán y de la costilla extrae a Eva. ¿Cómo entonces podemos unir el Génesis del capítulo 1, versículo 27, con el Génesis del capítulo 2, versículo 7? ¿Cómo lo unimos? Primero, vuelvo a reiterar, el Adán del capítulo 1, la primera figura de Adán, la primera exposición de Adán o la primera vista creación de Adán, que incluso tenía dominio, Dios le había dado un señorío sobre todo lo que había en el huerto. No nos olvidemos que la humanidad fue creada a través de Adán en el último día. En el sexto día fue creado Adán, ¿ya? Por lo tanto, anteriormente a eso ya habían sido creados todos los seres vivientes que en este momento nosotros sabemos y conocemos. Cada cosa por su especie, las aves, los que viven en el mar, los que viven sobre la tierra, los terrestres, los cuadrúpedos, cada especie ya había sido creada. Gloria al Señor. Pero estamos hablando también, ya les dije, de un Adán que era a imagen y semejanza de Dios. Y fuimos a Evangelio según San 4, Evangelio capítulo 4, versículo 24, donde dice Dios es espíritu. Entonces cuando dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, es porque el primer Adán era un ser espiritual. No nos olvidemos, por favor, de esa parte. Adán era un ser espiritual. Y en esa condición de un ser espiritual, ¿ya? Es cuando Dios dice varón y hembra. ¿Por qué? Porque en ese ser espiritual ya venía dentro de el varón, ya venía la mujer. Cuando uno predica este tipo de doctrina, que a muchos los confunde cuando especialmente no logran entenderla a la primera, este tipo de doctrina los confunde, pero espero en el Señor que se les vaya aclarando. El Adán del capítulo 1 era varón y varona, en un solo ser, pero era espiritual. ¿Por qué digo que a la gente de pronto le gusta llamar a la confusión en estos temas? Porque no faltará el que opine y diga,
entonces no había una sexualidad definida. No, pues era espíritu. Era espíritu. Estoy tocando este tema porque yo en el último video toqué el tema de que el árbol de la ciencia del bien y del mal, en calidad de alegoría que estaba allí en el huerto, era el sexo. ¿Me captan? Cuando Adán en el capítulo 2 ya es formado del polvo de la tierra, ya deja de ser un ser espiritual y ya es formado del polvo de la tierra. Luego Dios lo hace dormir, porque Dios dijo estas palabras. Mire, nunca, por favor, usted olvide estas palabras, que Dios las dijo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Por qué una iglesia grande que usted conoce, ¿no es cierto?, a nivel mundial, le implementaron en su doctrina la abstinencia, que no debían de casarse, yendo contra todo principio de regla que Dios había establecido? Porque Dios lo dijo en el principio cuando no había ni siquiera ningún decreto, ningún estatuto, ningún reglamento. Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y es por la naturaleza que nosotros en sí traemos y que tiene que ver con justamente nuestra sexualidad. Entonces el Adán del capítulo 1 era varón y hembra en un solo ser, y este ser era a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es espíritu, por lo tanto este ser era netamente espiritual. Amén. ¿Les quedó claro? Bien. Nosotros, hablemos de nosotros. Nosotros a la postre, la humanidad llegó a tener estos dos componentes. Esta humanidad caída, pero logró tener estos dos componentes. ¿Cuáles dos componentes? Materia, cuerpo, hecho del polvo, ¿ya? Pero a la vez, Dios nos permite ser espirituales, a fin de poder adorar a este Dios que es espíritu, porque el mismo San Juan dice, tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Teniendo Dios, mire, ponga ojo a esto que lo voy a decir, teniendo Dios allá en el cielo ángeles que son espíritus y que le adoran constantemente. La Biblia dice que le adoran día y noche. Gloria a Dios. Pero Él demanda de mí que yo en mi condición espiritual, no en mi condición carnal, sino que en mi condición espiritual yo le adore. ¿Por qué Dios demanda de mí adoración? ¿O demanda de la humanidad adoración? Porque la máxima expresión que Dios hizo en toda su creación fue al hombre. Usted dirá, pastor, pero los ángeles, hasta donde yo sé, son seres de luz, son sumamente poderosos. Pero sin embargo, los ángeles, permítame decirle lo siguiente, no son hechos a la imagen de Dios. Esa es la explicación. El hombre sí fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En el cielo hubo una rebelión provocada por el querubín llamado Luz Bella, que ahora es Satanás o Luzbel. Pero Dios no envió a su Hijo para redimir a esos ángeles. Esos ángeles son llamados los ángeles caídos. De acuerdo a la Biblia son llamados los ángeles caídos. Y Dios no sacrificó a su Hijo por los ángeles caídos.
Ellos están en prisiones eternas, de eterna oscuridad. Allí están. Sin embargo, sí envió a su Hijo para redimirnos a nosotros. Eso significa, reitero, ¿por qué somos superiores a los ángeles? ¿Por qué somos superiores a los arcángeles, querubines o serafines? ¿Por qué? Porque sobre nosotros Dios elaboró un plan de redención. Imagínense. Es más, les doy otra información bíblica. A tal grado Dios aprecia a la humanidad que Dios mismo se hizo carne para sentir las mismas sensaciones. Un Dios que se podía tocar, un Dios que se podía palpar. Porque les insisto, ¿qué es lo que era Dios? ¿O qué es lo que es Dios en su esencia? Dios es espíritu. Eso nos permite no poder verle. Pero el Hijo de Dios vino para acá y lo dio a conocer. Y este Hijo de Dios es Dios. Vamos a San Juan 1.1. En San Juan 1.1 nos encontramos con esta preciosa escritura. Dice, en el principio era el verbo, que lo vamos a explicar, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando leímos nosotros Génesis 1.26, Dios dice, hagamos. Y como que está hablando con otra persona. Gloria al Señor. Otra gran interrogante. Permítame decirle otra gran interrogante. Cuando usted conversa con un trinitario, el trinitario usa mucho este versículo para defender su postura trinitaria. Y la usa de la siguiente manera. Dios diciendo hagamos porque estaba hablando con otra persona. Y además aquí mismo aparece que el Espíritu, y ahí está la tercera persona, se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el argumento que usan los trinitarios, ¿ya?, para defender su postura doctrinaria. Gloria al Señor. Y ya han clasificado a Dios en persona de esta manera. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando lo califican o lo clasifican, en esa línea que le acabo de trazar, me están hablando de tres dioses, en circunstancia que es un solo Dios manifestado en tres. Un solo Dios. Por eso en uno de los videos hablé acerca de Lucas, que se toma el detalle de mencionar y decir Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Volviendo entonces, vamos a la creación. No había nada. No había luna, no habían estrellas, no había nada en todo el cosmos, no había nada. Solamente existía Dios. Dios en calidad de Elohim, el autoexistente, el que existe por sí mismo. Déjenme decirles, en el principio, en el origen mismo, retrocediendo lo más atrás que nosotros podamos llegar, en nuestra memoria finita, porque nuestra memoria no es infinita, sino que es finita. Ya, en nuestra memoria, y llegando lo más atrás posible, Dios en el principio ni siquiera era Dios. Cuando Dios, Elohim, que significa el que existe por sí mismo, o el Todopoderoso, cuando el Todopoderoso pasó a ser Dios, cuando Él creó los cielos. Al crear los cielos, Él creó esa gran compañía de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines. Y estos comenzaron a adorarle. Y cuando estos comenzaron a adorarle, Él pasó a ser Dios. Simplemente, ¿por qué? Porque la etimología
de la palabra Dios significa objeto de adoración o digno de adoración. Simplemente por eso. No es aberrante lo que les estoy diciendo. No es una herejía. Solamente estoy tratando de contextualizar para que conozcamos a este Dios al cual nosotros servimos. ¿Ya? Entonces, este Dios, es más, le mencionaré algunos detalles. ¿Por cuántos nombres Dios fue conocido desde los orígenes? Muchos nombres. Elohim, Yahvé, Jehová, Adonai, Jireh, Rafa, Nisi, en fin, muchos nombres. Hasta que se llegó a un nombre que es por sobre todo nombre, y dice la Biblia de esta manera, de tal manera que todos los que están en el cielo, incluye ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ¿ya? Y todos los que están en la tierra, incluye todo ser viviente, hasta la naturaleza, escúcheme, hasta la naturaleza. E incluye a los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Los que están en el infierno. ¿Ya? Todos esos doblarán sus rodillas y confesarán con su lengua que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que es Señor? Elohim. Es el Señor Todopoderoso. Dios nos bendiga. Lo mismo, mire el cuadro comparativo, por favor. Mire el cuadro comparativo. ¿Cómo se nos llamaba a nosotros? A nosotros se nos llamaban los del camino. Lea usted el libro de los Hechos. Primero se nos llamó a nosotros los del camino. Así se nos llamaba. Después, en Antioquía, por primera vez se nos llamó cristianos, seguidores de Cristo. Por supuesto que después, a modo de sarcasmo y de burla, se nos colocó un montón de nombres. Pero Apocalipsis me dice de que vamos a recibir un nombre nuevo. ¿Ya? Ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que hay un nombre nuevo de acuerdo a lo que la Biblia me enseña. Es más, te mencioné en uno de los videos que existen 3 libros. El libro de las memorias, que está en Malaquías, donde nos habla de que fue necesario establecer el libro de las memorias porque el mismo apóstol Pablo en una oportunidad dice: seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, que están escritas justamente en el libro de la memoria. Existe el libro de la vida. Cuando se levantó el tiempo de la reforma, por favor, mire a dónde lo voy a llevar. Vámonos al tiempo de la reforma. Se levanta Lutero, se levanta la postura arminiana, se levanta la postura calvinista y se levantan ciertas doctrinas. Una de ellas, salvo siempre salvo. Bien. Aquí en Chile, por allá, usted sabe que aquí en Chile el avivamiento fue en el año 1909. Por lo tanto, desde esa fecha en adelante, mayormente 1930, 1940, 1950, 1960, hasta el 1970, se enseñaba lo siguiente. Y les voy a poner un paralelo. Cuando llegó la Asamblea de Dios aquí a Chile, por allá por los fines de, más o menos por ahí por el año 73, 74, llegaron las Asambleas de Dios aquí a Chile, ellos traían una doctrina. ¿Cuál doctrina? Ellos venían diciendo que la evidencia de un hombre bautizado en el Espíritu Santo era hablar en lengua. Esa doctrina traía la Asamblea de Dios. La evidencia de un hombre bautizado en el Espíritu Santo era hablar en lengua, lo cual es un gravísimo error. Eso no es doctrina. Pero ellos llegaron con esa doctrina y muchas iglesias se apegaron o se ajustaron a esa doctrina, ¿ya? De que la evidencia del Espíritu Santo, un hombre bautizado en el Espíritu Santo, era hablar en lengua. Un error gravísimo. Bien, nosotros también, las iglesias pentecostales, debido al escaso conocimiento, también
tiró doctrina, y una de ellas es la que voy a mencionar ahora. Nos aconsejaban a nosotros, que éramos los más jovencitos, nos aconsejaban de que teníamos que pedir a Dios una revelación, y esta revelación consistía en lo siguiente, que teníamos que el Señor tenía que mostrarnos que nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida. Miren la doctrina, ¿ya? Si estábamos seguros de nuestra salvación, si teníamos el testimonio de nuestra salvación, Dios tenía que mostrarnos a través de una revelación de que nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida. Porque ahora te estoy hablando del segundo libro, que está en Apocalipsis. Bendito sea Dios. El tema es que en ese libro, que se llama el libro de la vida, así se llama, el libro de la vida, en ese libro tu nombre puede ser incorporado, como tu nombre también puede ser borrado. Y con eso refutamos la doctrina de los que dicen salvo, siempre salvo. Porque lo dice la Biblia. Se lo dice a una de las iglesias, Asia Menor, a una de las iglesias que representan las 7 edades. Las 7 iglesias de las 7 edades, las 7 iglesias del Asia Menor representan 7 edades. ¿Ya? Son dispensaciones a través del tiempo, desde Jesucristo hasta ahora. Entonces, a una de las iglesias le dice, si no te arrepentieres, borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Se da cuenta? Bien, pero ahora está el libro de la vida del Cordero. O sea, no ahora, sino que ahora les voy a hablar de ese libro porque siempre está escrito. Está el libro que se llama el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si allí los nombres que vienen escritos en el libro de la vida del Cordero, esos nombres, primero, son exclusivos de la novia que por 7 edades, hay una novia de la primera edad de la cual el mensajero fue Pablo. Hay una novia de la segunda edad, el cual el mensajero fue Irineo, y así sucesivamente. Ya vamos a hablar acerca de las 7 edades, si Dios nos permite. ¿Ya? Entonces, en ese libro, que es el libro el libro de la vida del Cordero, es el tercer libro, esos vienen de eternidad, eso estábamos en él desde antes de la fundación del mundo, venimos aquí por un tiempo crono, 60, 70, 80 años, lo que Dios nos permite vivir en el tiempo crono, y volvemos a la eternidad. Bendito sea Dios. Ese es un misterio grande. Por eso existe salvación y existe redención. La salvación es para todo aquel que quiere creer. El que creyere, este será salvo. Pero la redención que tiene que ver, la palabra redención significa volver al estado original, eso es solamente para los que fueron elegidos en Él. Los que estaban en Él desde antes de la fundación del mundo. Los que han sido predestinados. Romano dice a los que predestinó. La palabra predestino significa un destino anticipado. Anticipadamente ya fueron destinados para vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, los santificó. Y a los que los santificó, los glorificó. O sea, está hecho. La tarea en ellos está hecho. Dios nos bendiga. Se da cuenta que cuando comenzamos a hablar, se nos comienza a abrir un abanico tan grande, de tanta bendición, tan poderoso, el abanico que se nos abre, y en la cual realmente somos bendecidos. Yo espero después sus comentarios, ¿ya? Y espero que usted sea bendecido. Entonces, volviendo atrás, ¿a dónde estábamos? Mire por dónde nos fuimos, pero usted entenderá. Yo sé que todo esto al final, usted lo va, digamos, almacenando, lo vuelve a escuchar si gusta, lo escucha de nuevo y va tomando, ¿no es cierto?, lecciones y enseñanza al respecto. Volvamos atrás. Entonces, cuando Dios dijo hagamos, era Dios pensando. Y este Dios pensando, lo primero que hace, dice, sea la luz. Entonces, la luz fue hecha. En otras palabras, Cristo
vino a ser el pensamiento expresado por Dios. Por eso Jesucristo forma parte de la creación completa. De lo contrario se contradeciría lo que dice Colosenses, donde dice, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por medio de Él y para Él. A Él sea honra y gloria por toda la eternidad. Eso lo dice Colosenses en el capítulo 1. ¿Se da cuenta? Que nos bendiga. Entonces, ¿qué es lo que es Jesucristo? Cuando Dios dijo hagamos, era Dios hablando consigo mismo. Y luego Él expresa su pensamiento. Es como el escultor. Yo no sé lo que el escultor está pensando. Él sí lo sabe. Él sabe lo que está pensando, qué dibujo o qué monumento va a esculpir. Yo me vengo a enterar cuando lo que él pensó ya lo tiene graficado en un dibujo o lo tiene graficado en un monumento. Eso fue lo que hizo Dios. Bendito sea Dios. Espero que le haya quedado claro al respecto. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema de Adán, del que estamos hablando. El Adán del capítulo 1 era un ser netamente espiritual. Y al ser un ser espiritual, dentro de él era varón y varona. Y ese es un tipo hermoso de Cristo, porque Cristo fue el postrer Adán. ¿Ya? En Adán, en el primer Adán, todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Por eso Cristo es llamado el postrer Adán. Así como por un hombre entró la muerte, está hablando de Adán, así también por un hombre entró la vida, estamos hablando de Cristo. Cristo es el postrer Adán. Bien, entonces, Eva venía dentro de Adán. Por eso el capítulo 1 dice, varón y varona los creó, espirituales, pero dentro. Y en el capítulo 2 de Génesis es cuando Dios ya a ese espíritu lo forma. Toma Adán, toma un poco de barro, ¿ya? Esto es lo que la ciencia jamás, la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad, del Big Bang, son simplemente teorías que nunca han podido llegar a conclusiones definidas. Pero nosotros tenemos la bendita, eterna y poderosa palabra de Dios. La Biblia, para que usted sepa, es el único libro que cada 120 años es vuelto a ser impreso. Dios se encargó a través de las edades que cada 120 años este libro tenía que volver a ser impreso. Por eso conservamos los manuscritos, fueron conservados misteriosamente y cada 120 años esta escritura tenía que ser preservada para este tiempo. Bendito sea Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios vivo permanece para siempre y Dios ha cumplido ese objetivo porque Él ha procurado a través de hombres, a través de reyes, a través de reinos, preservar los escritos de este libro sagrado que hoy nosotros tenemos en las manos. El logo. El logo. El logo era Cristo. Por eso no puede desaparecer. Yo me acuerdo de una profecía que se tiraba años atrás. Estos libros desaparecerán. No. No. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bendito sea Dios. Ha sido dejado el logo, palabra escrita, ha sido dejada para la bendición de nosotros. La han retirado de los colegios, pero usted ha visto los castigos. Usted ha visto la mano de Dios. La han retirado de los colegios, la han retirado. No es parte de los gobiernos ahora. Los gobiernos para tirar sus ciertas políticas morales no recurren a la Biblia. Antes, para cualquier política moral, conducta, disciplina, acudían a la Biblia. ¿Ya? Pero ahora ya no. Ahora ya no acuden a la Biblia. Es otra cosa. Una cosa es que ignoren y otra cosa es que estos libros desaparezcan y este libro no va a desaparecer.
Bendito sea Dios. Dios nos bendiga. Les estaba hablando entonces de que el Adán del capítulo 1 era varón y varona en un solo ser. El Adán del capítulo 2 seguía siendo un solo ser, sino que ahí ya Dios comienza a elaborar lo que es la materia, el cuerpo, la parte de afuera, comienza a elaborarla, toma un puñado de barro. Cuando ve al hombre ya hecho, ya, ahí donde Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera. Lo hace dormir y de la costilla trae ya a la compañera y creó a Eva. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga. Amén. Tipo de Cristo. Cuando Cristo está en la cruz, el soldado que se encargaba de romperle las canillas o romperle los huesos en el fondo, no sé en qué parte le rompía, acudían a romper eso, pero el hecho que le quebraban los huesos, pero como estaba escrito, mire, ¿por qué le rompían? Porque ellos estaban colgados de esta manera, ¿ya? Entonces ellos estaban sosteniendo todo el aire posible en sus pulmones para poder seguir viviendo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y luego le quebraban sus piernas y se desplomaban. Y al desplomarse, el fragma ya no podía mantenerse abierto y ya no había aire y ahí ya moría. Entonces era la actitud lapidaria, era el último toque que le daban a los crucificados, era quebrar. Pero la Biblia dice que ningún hueso de él tenía que ser tocado. Por lo tanto, Jesús se lo dijo a Pilato: nadie me quita la vida, yo la pongo. Por lo tanto, él expiró antes. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. ¿Ya? Así que él entregó la vida. Nadie lo mató, él entregó la vida. ¿Me va captando? Ya. Pero había un soldado que tenía que ir, digamos, asegurarse, porque algunos lograban sobrevivir, entonces venían, por ejemplo, normalmente eran ladrones los que estaban ahí, y lograban sobrevivir, a pesar de la tortura, lograban sobrevivir. Entonces en la noche venían los compañeros y los sacaban y seguía con vida y seguía haciendo sus malos actos, como ladrones, asesinos, asaltadores, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le quebraban sus huesos para que se desplomaran, el diafragma se hundía y morían prácticamente por asfixia. Gloria al Señor. Bien, entonces cuando el soldado va a hacer ese trabajo, que era su pega, hacer ese trabajo, quebrarle los huesos, va donde Jesús y se da cuenta que Jesús ya había expirado. En otras palabras, el Padre lo había hecho dormir, igual como hizo dormir a Adán. Entonces, no quedando conforme con eso, no usó la técnica de quebrarle, porque la Biblia dice que ningún hueso de él iba a ser tocado. Entonces, no usó la técnica. ¿Qué es lo que hizo? Tomó la lanza y le rompe el costado. Un tipo precioso, de lo mismo que hizo Dios con Adán en el capítulo 2. Lo hace dormir y del costado sacó a Eva. Hace dormir a Cristo y del costado saca a la iglesia. Por lo tanto, la novia trae la misma naturaleza, trae la misma deidad. ¿Por qué el Adán del capítulo 1 tenía el poder de señorearse sobre todo lo que había sobre la tierra? Porque Adán era un semidios en la tierra. Y la novia está llamada a cumplir su último ministerio aquí en la tierra, y ese ministerio va a ser Dios en cada uno, en forma individual. Bendito sea Dios. ¿Te acuerdas tú de la experiencia del aposento alto? Dice que este Dios se disipó, este Dios se repartió. ¿Cuánto había en el aposento alto? 120. Sobre 120 personas
lenguas de fuego, un Dios disipándose. Lo mismo va a ser Dios ahora, en el ministerio final. Que Dios nos bendiga. Dios disipándose en cada uno, en cada uno. Joel, acuérdense que cuando le acabo de mencionar el misterio de los 120 en el aposento alto, Pedro, para aclarar esto, hace mención de lo que Joel dijo. Esa profecía no es a cabalidad completa. Primero, Joel dijo en los postreros días. El día de Pentecostés no fueron los postreros días. Ahora sí que son los postreros días. Segundo, sobre mi siervo y sobre mi sierva. Tercero, y sobre toda carne derramaré de mi Espíritu Santo. Entonces, eso que dijo Joel está todavía, como toda palabra profética se sostiene en el aire hasta que alguien la reclama y esa palabra profética es cumplida. Comienza a actuar. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga. Hablemos del caso de Jesús. Dice la Biblia que Jesús cumple 30 años de vida, y de acuerdo a la ley judía, a los 30 años de vida, él podía salir de su hogar. Esa era la mayoría de edad judía, 30 años de edad, mayoría judía. Y ahí él podía salir de su edad. Su padre adoptivo ya había muerto, que era José, ya había muerto. Él era el mayor. María tuvo 7 hijos más. 4 varones y 3 mujeres, 7 hijos más. Y Jesús era el primero, el primogénito. Pero a la vez pasó a ser el octavo de la creación. Bueno, le está hablando acerca de Jesús. María tuvo 7 hijos, 4 varones, 3 mujeres. Jesús siendo el primogénito, pero pasó a ser también el octavo. ¿Ya? Y 8 es eternidad. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Bien. Como estoy hablando del tema de Adán, no puedo pasar por alto ya algo que quiero que usted lo busque en 1 Timoteo capítulo 2. En 1 Timoteo capítulo 2, y esto yo lo volveré a tratar otra vez porque realmente es importantísimo. Escúchenme la lectura. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contiendas. Asimismo que las mujeres se atavien de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Génesis capítulo 1, ¿a quién Dios le dio la autoridad para ejercer dominio, autoridad? Al Adán. ¿Ya? Dice, porque Adán fue formado primero. Cuando el apóstol Pablo, ¿ya? Cuando el apóstol Pablo toca el tema, no permito que la mujer enseñe o ejerza dominio, ¿a dónde va el apóstol Pablo para argumentar esta enseñanza? Va al principio. Él va al Génesis, va al origen de todas las cosas. Entonces dice lo siguiente, porque Pablo podría haber dicho, no, es que es costumbre judía, no es costumbre romana, no es costumbre griega, no. El apóstol Pablo, cuando le aconseja a Timoteo en esta carta, no permito que la mujer enseñe en las congregaciones o a ejercer dominio sobre el hombre, da un argumento de allá de atrás. Dice, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Bendito sea Dios. En el 13 dice, porque Adán fue formado primero. Ese es el orden. Después Eva.
¿Ya? Y después dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresiones. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación con modestia. Entonces, como no sabemos esta partecita, a lo mejor volvió a colocarse aquí, finalizó el video en vivo, dice. Ahí, ¿o no? Ya. Entonces, estamos hablando de Adán y ya hay que llegar a este pasaje. El argumento que usa el apóstol Pablo no es un argumento cultural, no es un argumento ideológico de acuerdo al tiempo, es un argumento bíblico. El apóstol Pablo se fue allá atrás al origen, cómo sucedieron las cosas, qué fue lo que pasó allá. Yo les dije, Eva tuvo relaciones con la serpiente, ¿ya? Porque sobre ella no estaba la comisión. Por eso la serpiente se acercó a la parte más débil, a quien no se le había dado la comisión. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo se defiende Jesús con Satanás? Se defiende por la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que él traía, la palabra que era, escrito está. Las 3 veces le dijo, escrito está. Entonces nosotros no podemos irnos contra lo que ya está escrito. Si está escrito es porque así es. Dios nos bendiga. También les mencioné cómo vino Jesús a este mundo. Jesús no vino por contacto sexual, porque el pecado, ya les dije, el árbol de la ciencia del bien es el sexo. Entonces Jesús no vino a través de ese medio. El Espíritu Santo le hizo sombra. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Nunca se olvide usted de ese detalle. Y a la vez, en Primera de Pedro, les voy a mencionar una cita preciosa que sale aquí en Primera de Pedro. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La que viene a través del pecado. Yo fui engendrado en pecado, aunque mi padre y mi madre eran casados legalmente, pero yo fui engendrado en pecado porque fui engendrado a través del sexo. Entonces, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros renacemos en el reino? La palabra renacer significa volver a nacer. ¿Qué es lo que Jesús le dijo en el fondo a Nicodemo? Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que renacer. ¿Ya? Entonces Nicodemo se acordó del acto natural. Ese acto que se produce en el vientre. Y si vamos más atrás, ese acto que se produjo en el sexo. ¿Ya? Entonces Jesús le dijo, nace de agua y de espíritu. Aquí está la respuesta. En Pedro está la respuesta. ¿Ya? Somos renacidos por la palabra, porque María, esa fue la respuesta que le dio al arcángel Gabriel. Hágase conforme a tu sierva, conforme a tu palabra. Hágase con tu sierva, perdón, conforme a tu palabra. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros somos renacidos en el reino de Dios, no por simiente corruptible, no por pecado, no por sexo. Somos renacidos por la simiente incorruptible que es la palabra del Dios vivo. Que Dios les bendiga. ¿Dónde se ven los gigas aquí? No hay problema, giga. Nancy, Dios te bendiga, hermana Martínez Valdebenito. Bendiciones. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Hago una pregunta, hija, ¿se escucha? Porque perdimos la conexión, pero responde a mi hija, hermana Nancy. ¿Se sigue escuchando lo que estamos hablando? A ver si alguien me puede responder.
our Savior shall come back again. Oh, our Lord is coming back again. Yes, sí, sí se escucha. Ah, de ayer sí. Ya. Bien, yo creo que vamos a tener que dejar esta temática, de verdad, tenemos problemas con la conexión y vamos a tener que dejar esta temática ya para continuar con ella. El miércoles yo creo que nos vamos a estar viendo otra vez. Que Dios les bendiga. Todo bien, dice, pero se escucha, pero baje la música, pastor. Javier Martínez. Gracias, hermano Javier. Javier Martínez. Se escucha, dice, pero baje la música. Bien. Luis González Pinoza. Me hace una señal ahí con las manos. La música está un poco fuerte, ya, ok. Ya. Bien, lamentablemente, por lo que ustedes me escuchan, pero no me ven. Hasta donde yo sé. ¿Ya? Pero yo creo que vamos a tener que continuar con esta temática más adelante. Así que Dios les bendiga. ¿Ya? Y el hermano Freddy, que me puede estar, ordene este video y luego lo escucho yo en la noche para ver hasta dónde llegamos y así continuamos más adelante. Bien, bendiciones a todos. Gracias por estar conectados y compartan lo que se logró grabar. Compártanlo con los demás y que Dios les bendiga ricamente. Para el Señor, honra y gloria desde ahora y para siempre.